la doctora Luzán. No olviden de suscribirse, darle like y de activar las notificaciones. El día de hoy quiero enviar unos saludos para mi mamá y mi papá, que los amo muchísimo. También para el equipo Medlove Gal, a su vez también para el doctor Anderson Melendres, la doctora G y la doctora Daniela, y a todos los seguidores de este canal. Antes de iniciar con el tema, veamos la siguiente frase. Es mejor tener una piedra en el camino que una en los riñones o en las vías urinarias. El tema del día de hoy se denomina motivos de consulta nefrourológicos. Vamos a detallar con respecto a los edemas, los dolores lumbares, también los cólicos renoureterales que tenga nuestro paciente, a su vez también con el trastorno de la micción. Hablamos, por ejemplo, de una disuria, que el paciente presenta un dolor o un ardor al orinar, o tal vez, muchas veces, tiene ese deseo de orinar a pesar de que ya haya terminado la micción. Vamos a detallar también con respecto al color de la orina, si se presenta una hematuria, si presenta una orina de color pardo amarillento, entre otros. El paciente, cuando consulta al médico, puede llegar por diferentes razones. Primero, en sus síntomas, que pueden atribuirse fácilmente con lo que es el aparato urinario, ya que a veces presenta ese dolor o ese ardor al orinar, que nos referimos en término médico a la disuria, o el dolor lumbar, o cuando tiene la orina ese color rojizo, que nos referimos a una hematuria. O muchas veces puede venir con manifestaciones generales, hablamos de hipertensión arterial, también la formación de edemas, y por último también puede tratarse de pacientes de tipo asintomáticos, en el cual vamos a descubrir esa alteración de la función renal por medio de un análisis de orina. El tema ya lo mencioné, motivos de consulta nefrourológicos, en el cual vamos a hablar de edema, dolor lumbar, cólico renoureteral, trastornos de la micción y alteraciones del volumen urinario y del ritmo diurético, donde vamos a asociar con las diferentes patologías, y cuando observemos un recuadro de color amarillo con letras rojas, pues son las mnemotecnias para que el aprendizaje sea mucho más fácil y rápido. Con respecto al motivo de consulta del edema, podemos ver que está asociado a 3 patologías. Mencionamos en el síndrome nefrítico, nefrótico y de insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es la característica que tiene el edema en el caso de un paciente que tiene síndrome nefrítico? Pues el edema ahí va a ser de origen renal. ¿Por qué? Porque va a tener características que van a ser prehereditarias, matinal y de tipo blando. Ahora, este edema, en el caso del síndrome nefrítico, va a estar generado porque va a haber un aumento de la permeabilidad capilar. Mientras de que en el caso del síndrome nefrótico, pues aquí va a estar asociado a un cuadro de anasarca, como por ejemplo podemos visualizar acá en esta imagen, que este bebé presenta una anasarca generalizada, que ha sido consecuencia de un síndrome nefrótico congénito, y también va a ser que va a presentar una piel blanca y su temperatura va a estar normal. Ahora, si lo queremos asociar desde el punto de vista o del componente fisiopatológico, pues podemos mencionar que tiene una hipovolemia arterial efectiva y que está asociado a un hipoaldosteronismo secundario, y que también va a estar asociado a una hipoproteinemia. En el caso de una insuficiencia renal crónica, el edema, ¿cómo va a ser? Va a ser un tipo de edema generalizado que está asociado a un mecanismo denominado hipervolemia, y que también va a haber una disminución del filtrado glomerular, que va a tener una retención hidrosalina. Ahora, lo característico y lo que le va a diferenciar al resto es que aquí va a presentar prurito, es decir, ese rascado, esa picazón que va a sentir el paciente, y también que va a haber un tinte amarillento que va a predominar sobre esa área blanquecina. Como ya hemos visto con respecto al edema, ahora vamos a ver sobre el dolor lumbar. El dolor lumbar es un síntoma, y esto más que todo está relacionado cuando su distribución se va a relacionar con lo que son las raíces
sensitivas que van a inervar el riñón. Aquí hablamos que van a corresponder a lo que son las últimas dorsales. Hablamos de la sexta hasta la 12ª, y también la primera vértebra lumbar, que va a estar representada por el último nervio intercostal, y también los abdómenos genitales. Entonces, cuando nuestro paciente viene con dolor lumbar, debemos de evaluar el tipo de dolor que tiene. Vamos a ver la forma de presentación, el carácter, la intensidad, la duración, la propagación del dolor, también su forma de terminación y también las acciones y los síntomas. Entonces, si nos preguntan cuándo se origina el dolor lumbar, pues el dolor lumbar se va a originar cuando hay irritación de las terminaciones sensitivas, que van a estar presentes ¿dónde? Van a estar presentes en la cápsula renal y también en el peritoneo parietal posterior. Entonces, ¿este dolor a qué está asociado? Este dolor va a estar asociado a procesos inflamatorios, ya sean de tipo local o que sean propagados, como por ejemplo una infección urinaria alta, una perinefritis, un acceso perirrenal o también la presencia de tumores. Y este dolor también se va a originar cuando va a haber una distensión brusca de las vías urinarias. Hablamos de la pelvis renal y de los uréteres. ¿Debido a qué? Va a ser debido a la obstrucción, ya sea por cálculos, coágulos, pus, o también puede haber fragmentos de papilas renales. Entonces, ¿cómo podemos asociar o cómo podemos diagnosticar? En el caso del cólico ureteral, debemos de preguntar al paciente cómo ha sido el dolor que ha presentado. Si es que su inicio ha sido agudo, por medio de esfuerzo físico, ¿no? Cómo ha sido el carácter del dolor, si ha sido cólico, si su duración varía, aparte del dolor, ha presentado algunos síntomas como por ejemplo náuseas o vómitos, y si es que alguna acción que haya presentado del dolor haya sido, puede ser inquietud. Entonces, si todo ello detallado nos dice el paciente, entonces le atinamos a un cólico ureteral. En el caso de un infarto renal, como podemos visualizar en la imagen número 2, que visualizamos un angiotec de renal que nos muestra una clara progresión del infarto renal en los 2/3 superiores del riñón derecho. En el caso de una pielonefritis aguda, que es la imagen número 3, podemos visualizar al riñón. En este caso, siempre debemos de preguntar al paciente si es mujer. Le preguntamos si es que ha presentado algún antecedente de infección urinaria, si es que ha presentado fiebre, disuria, dolor lumbar. Entonces, el antecedente más los síntomas que ha presentado nos indicaría una probable pielonefritis aguda. En el caso número 4, ya sea por una ruptura de un quiste o un desplazamiento de un cálculo dentro de la vía urinaria, como se puede visualizar aquí, visualizamos una radiografía simple de abdomen, donde se aprecia lo que son las litiasis, que están radiopacas, porque están de calcio, y en lo que están las flechitas de color blanca. Entonces nos muestra lo que es el trayecto ureteral y el riñón, y observamos los cálculos que también son llamados como litiasis. En el número 5, que es el caso de una poliquistosis renal, pues la poliquistosis renal también acá abarca lo que son los tumores de procesos inflamatorios perirrenales, pues el inicio del dolor es lento y luego va progresando. Ahora, ¿qué carácter tiene? Tiene un carácter gravativo y su intensidad también varía, pero el curso del dolor ya es crónico. Y acá también se va a apreciar lo que es el aumento del tamaño renal. En el caso número 6, que es una tosis renal o un tumor renal, aquí más que todo suele observarse lo que es una poliquistosis o también lo que es la hidronefrosis por obstrucción. El dolor va a ser de tipo progresivo, va a tener una intensidad variable, más que todo cuando el paciente está de pie. Entonces, si mi paciente está de pie y presenta este dolor,
hay una probabilidad de que tenga un tumor renal, y más aún cuando se le hace el examen físico del abdomen, donde se muestra o se palpa una masa cuando el médico está haciendo ese examen. Entonces, en acidosis renal o tumor renal, el paciente presenta dolor cuando está de pie, pero cuando ya está en decúbito dorsal, el dolor disminuye. Ahora vamos a ver con respecto al cólico reno-ureteral, que ya habíamos estado mencionando. En el caso del cólico renal, cuando al paciente se le realiza el examen físico, como podemos visualizar en la imagen, pues va a haber una contractura que va a reflejar en lo que son los músculos paravertebrales. Ahora va a presentar ahí un dolor intenso que va a ser de manera espontánea, y cuando se le realice lo que es la maniobra puño-percusión renal, pues va a presentar dolor. También cuando se le va a presionar la parte de lo que son los puntos ureterales. Con respecto al aspecto de la orina, pues va a ser de un color turbio o rojizo, que ahí hablamos de una hematuria. ¿Y cuál es la causa más frecuente para que me dé el cólico renoureteral? Pues es la litiasis urinaria. También otras causas puede ser un coágulo en la vía urinaria, que es causada más que todo por una lesión tumoral o también de tipo inflamatorio en lo que es la vía urinaria, que va a estar asociado a un trastorno de la hemostasia y también de lo que es la eliminación de los fragmentos del parenquima renal en caso ya cuando está micrótico. Ahora veamos con respecto a los trastornos de la micción. Para ello tenemos la mnemotecnia de Porter. D de disuria, E de extranguria, P de polaquiuria, la R de retención vesical o urinaria y la T de tenesmo vesical. Los síntomas que están relacionados con la eliminación de la orina, que ya mencionamos, disuria, estranguria, polaquiuria, retención vesical o urinaria y tenesmo vesical, pues estos van a responder a un mecanismo de tipo inflamatorio y también obstructivo. ¿Y qué es lo que van a expresar? Pues van a expresar enfermedades de la vía urinaria baja. En el caso de la disuria, que es la dificultad en la eliminación de la orina, pues puede referirse como un dolor o un ardor al orinar. Es mayor frecuente en las mujeres que están en edad fértil, pues manifiestan lo que son infecciones urinarias bajas. Hablamos de una cistitis, de una uretritis. Y en el caso del varón, cuando presenta disuria, pues hace referencia a una prostatitis o también de un aumento del tamaño de la próstata. En el caso de la extranguria, pues la estranguria es denominada como la micción lenta y dolorosa, es decir, gota a gota, debido a que hay un espasmo de la uretra o de la vejiga. Como podemos ver acá en la imagen que nos hace referencia a algo de gota a gota, y aquí que va a tener un espasmo de la uretra o también de la vejiga, y que va a estar acompañado ¿de qué? De un tenesmo vesical. ¿Y qué es el tenesmo vesical? Es ese deseo de orinar a pesar de que ya hayas terminado la micción. Entonces, estranguria es igual a una micción gota a gota más un tenesmo vesical. Y en lo que es la polaquiuria es denominada como es cuando hay más frecuencia de micciones, pero ojo, sin que haya el aumento del volumen de la orina. Y esto está relacionado con enfermedades inflamatorias o también obstructivas del aparato genitourinario. En el caso de la retención vesical o urinaria, aquí es cuando hay una imposibilidad de evacuar la vejiga, ya sea de manera total o de manera parcial, de una manera, o sea, algo espontáneo. ¿Debido a qué? Debido a que hay una obstrucción. ¿Y cuál es la causa más común en una retención vesical o urinaria? Es la hipertrofia prostática. Y en el tenesmo vesical,
Y ya lo hemos mencionado, que es el deseo de orinar una vez que haya finalizado la misión, ya que queda esa sensación de que ha habido una evacuación incompleta de la vejiga. Ahora, como ya hemos hablado de los trastornos de la misión, vamos a hablar de las alteraciones del volumen urinario y del ritmo diurético. En las alteraciones del volumen urinario y del ritmo diurético. Con respecto al volumen urinario, sabemos que el volumen de orina eliminado en condiciones normales durante las 24 horas va a oscilar de 1.200 a 1.500 mililitros. Ahora, este volumen de orina es normal que se elimine durante el día, pero ojo, es anormal, es decir, el ser humano no es posible de que se despierte durante la noche para orinar. Eso ya sería algo anormal, algo patológico. Ahora, el ritmo diurético. Para el ritmo diurético hay la mnemotecnia Olga-Pena. Ol de oliguria, la P de poliuria, la E de enuresis, la N de nicturia y la A de anuria. En el caso de la oliguria, este es denominado como la eliminación menor a 500 mililitros de orina al día. Entonces, acá el paciente va a referir que tiene una eliminación escasa de la cantidad de orina y va a ser de color oscura. ¿Qué causas tiene la oliguria? Causas prerrenales, causas renales y causas posrenales. En el caso de la causa prerrenal, aquí, en esta causa, va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal, como la deshidratación, ya que hay pérdidas hidrosalinas que están incrementadas, entonces me va a conducir a una hipovolemia por pérdidas del volumen sanguíneo. Aquí destaca lo que es la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico y también el síndrome ascítico edematoso. ¿Qué es lo que sucede aquí en esta causa prerrenal? Pues lo que va a suceder es que el riñón va a recibir esa información de que hay una disminución de la volemia. Entonces, el riñón lo capta e intenta resolver este caso. Y al intentar resolver, el riñón va a utilizar sus mecanismos. Y estos mecanismos hacen de que conduzca y haya un stop, dice el riñón. Va a haber un stop de agua y sal. Entonces, al haber este stop, al haber esta retención de agua y sal, es lo que me va a derivar a una oliguria de causa prerrenal. En el caso renal, esto hace énfasis en lo que son las lesiones agudas o crónicas. Entonces me va a producir un daño renal en la cual va a destacar la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Pero una oliguria de causa correnal, aquí ya directo hace referencia a una uropatía obstructiva. En la poliuria, a grandes rasgos, va a ser cuando el volumen de orina es mayor de 300 mililitros de orina al día y hay de dos tipos, fisiológica y patológica. La fisiológica es cuando hay una ingesta excesiva de agua en la cual va a haber un aumento del volumen urinario y como consecuencia va a haber lo que es la inhibición de la ADH. En la patológica, pues va a ser de causa renal o extrarrenal. Aquí en esta patológica es donde va a expresar una alteración funcional o también orgánica renal, por una parte que va a ser en lo que es la insuficiencia renal aguda, ya acá va a estar en una etapa poliúrica, que también va a presentar lo que es una insuficiencia renal crónica, y va a ver lo que destaca la diabetes insípida nefrogénica. Y ya en la causa patológica extrarrenal, pues aquí va a haber la diabetes insípida, neurogénica, también la diabetes mellitus, la infección también por manitol y va a haber hipercalcemia. En el caso de enuresis, como mismo el enunciado dice, pérdida de orina episódica no continua, aunque todo es cuando tú duermes, y es decir, esto va a ocurrir en las horas de sueño. Y en el caso de la nicturia, pues la nicturia es cuando orinas varias veces durante la noche y tiene causa renal y extrarrenal. La renal
es cuando se destaca la insuficiencia renal crónica, y en el caso de extrarrenal es cuando hay estados ya edematosos. Acá hay insuficiencia cardíaca, hay síndrome nefrótico y también hay síndrome ascítico edematoso. En el caso de la anuria se refiere a una ausencia absoluta ya de producción y de eliminación de orina. ¿Qué causas va a tener? Va a tener causas renales y posrenales. Renales, que son ya de un origen vascular, como por ejemplo una necrosis cortical bilateral o también una trombosis de las venas renales. Y la anuria de causa posrenal, pues se refiere a una obstrucción ureteral bilateral, ya sea por cáncer ginecológico rectal. Puede suceder también que haya anuria cuando hay una ligadura accidental de los uréteres durante la cirugía. Como ya hemos hablado del edema, dolor lumbar, cólico renoureteral, los trastornos de la micción y también las alteraciones del volumen urinario y del ritmo diurético, también es importante de que hablemos con respecto a las alteraciones de las características de la orina. Sabemos que una orina normal se caracteriza por ser de color amarillo ámbar, también de tener un aspecto límpido, un olor particular que se denomina sui generis, y también que no haya espumas. Entonces, una orina normal que tiene estas características, el color, el aspecto, olor, y que no haya presencia de espuma, o al menos que haya una escasa espuma, pero que luego desaparezca espontáneamente cuando se la agita, pues estamos dentro de los rangos normales. Pero ¿qué pasa si es que hay una alteración de color, aspecto, olor y la presencia de espuma? Pues esta alteración es motivo de que el paciente tenga esa preocupación y vaya al médico y lo consulte. Con respecto al olor, al color, acá esto depende de los pigmentos que se denominan los urocromos. Entonces, los pigmentos endógenos o exógenos pueden diferenciar o modificar el color de la orina. Si hablamos de pigmentos, primero los exógenos, que van a estar presentes en los alimentos, como por ejemplo la remolacha, en los colorantes, por ejemplo el azul de metileno, los medicamentos, a ver un medicamento que modifique el color, la rifampicina, entonces va a cambiar el color, ya sea rojiza, azul verde o anaranjada. Pero como son pigmentos exógenos, no van a tener un significado patológico. Entonces, ¿cuándo entra a tallar algo patológico? Cuando ya hay presencia en la orina de sustancias o pigmentos endógenos. Entonces, a esto sí lo relacionamos con un problema clínico. Por ejemplo, si es que hay de color rojo, que lo conocemos en términos médicos como hematuria, pues esta hematuria se refiere a que va a haber una cantidad anormal de glóbulos rojos en la orina. Hay dos tipos: hematuria macroscópica y hematuria microscópica. La macroscópica es cuando va a haber con coágulos, ya sea con coágulos o no, y esto va a ser un signo de alarma, obviamente. Y cuando es microscópica es cuando hay más de 5 eritrocitos por campo de un gran aumento en el sedimento urinario. Y ya cuando tiene un color pardo amarillento, este color pardo amarillento pues se refiere a la coluria, que es la eliminación de la cantidad anormal de la bilirrubina conjugada o directa. Por eso están las siglas BD, bilirrubina conjugada o también llamada bilirrubina directa. Y el color rojo parduzco, esto hace sugerencia al diagnóstico de lo que son las porfirias congénitas o también por una intoxicación de porplomo y que va a responder a la presencia de uroporfirinas. En el aspecto ya de la orina, algo anormal sería cuando es la orina turbia. ¿Por qué? Porque va a haber presencia de piosituria y cuando hay una abundante cantidad de moco, pues se orienta a lo que es una infección urinaria. En el caso del olor de la orina, cuando tiene un olor amoniacal, hace referencia a una infección urinaria, pero si la orina tiene un olor fétido, pues significa de que ha habido una comunicación de la vía urinaria con el tubo digestivo. Acá entra ya lo que son las vístulas retrovesicales y que puede ser de causa tumoral o actínica.
Y en el caso de la espuma, como ya mencioné, cuando hay una abundante y persistente espuma, o sea, a pesar de que se la agite la orina y no desaparece la espuma, pues persiste, pues hace referencia a una proteinuria, como podemos visualizar en la imagen. ¿Y a qué está asociado esto? Está asociado al síndrome nefrótico. Entonces, va a haber dos características, cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Cualitativa, por medio de las tiras reactivas, y cuantitativa, al paciente ya se le sugiere que se haga un examen de una proteinuria de 24 horas, y ahí podemos clasificarlo si ya está en una escala leve, moderada o severa. En la siguiente diapositiva vamos a analizar el caso clínico. Veamos el caso clínico. Tenemos lo siguiente. Isabel, una estudiante de enfermería de 20 años sin antecedentes personales de importancia, es atendida de forma ambulatoria por referir un cuadro de ardor miccional de 48 horas de evolución, al que se le ha agregado urgencia miccional, pero con evacuación de escaso volumen de orina y dolor suprapúbico. Refiere haber tenido un episodio similar hace un año, en el que un médico le diagnosticó cistitis y le indicó tratamiento con antibióticos sin realizar estudios complementarios. La paciente comenzó su actividad sexual hace 2 años y cambió su pareja sexual hace 2 meses. ¿Qué nos pide el caso clínico? Nos pide interpretar los síntomas de la paciente, también cuál es el diagnóstico presuntivo y la conducta inicial, y qué vinculación hay entre los síntomas y las relaciones sexuales. Con respecto a interpretar los síntomas de la paciente, primero debemos de tener en cuenta de que la presencia de disuria, que es decir, el cuadro de ardor miccional de 48 horas que tiene Isabel, más la polaquiuria, que es la urgencia miccional, pues hacen énfasis directo hacia un proceso inflamatorio o también de tipo infeccioso de la vía urinaria inferior. Y estos síntomas que han sido descritos en ausencia de flujo genital y también que nos refiere que ha tenido episodios similares, pues de infección urinaria, que es supuestamente el autodiagnóstico, van a ser elementos para que al médico le indique que hay una alta probabilidad diagnóstica de cistitis. Ahora, con respecto al diagnóstico presuntivo, que es la pregunta número 2, pues el diagnóstico sería una infección urinaria baja, que es también denominada como cistitis aguda, tal como lo podemos visualizar en la diapositiva. ¿Y cuál sería la conducta inicial o la conducta adecuada? Pues sería que se le dé un tratamiento empírico con antibióticos, y la posibilidad de iniciar este tratamiento empírico antes de que haya una confirmación del diagnóstico, pues se debe más que todo a la alta incidencia de uropatógenos. Hablamos, por ejemplo, de la Escherichia coli, en el caso del 95% de los casos. ¿Y qué pasa? Que cuando hay dudas, pues se puede obtener una muestra de orina para así poder realizar un análisis del sedimento en el cual permita identificar los leucocitos, los piocitos y también los hematíes. Y también es importante que el paciente se haga un urocultivo. ¿Para qué? Para poder confirmar el diagnóstico, más que todo cuando el número de las colonias del microorganismo sean predominante mayor de 100.000 mililitros. Ahora, con respecto a lo último que dice, ¿qué vinculación hay entre los síntomas y las relaciones sexuales? Pues sabemos de que el inicio de las relaciones sexuales o el cambio de pareja sexual recientemente, pues pueden asociarse a un proceso inflamatorio genital, en el cual hay un compromiso de la uretra distal y también que haya una infección ascendente. Y esto es lo que se conoce como cistitis de la luna de miel. La bibliografía que hemos utilizado para el tema del día de hoy ha sido el libro Argente de Semiología Médica y también un artículo científico de la revista de Colombia de Nefro, que se denomina Síndrome Nefrótico Congénito. No olviden de suscribirse, darle like y de activar las notificaciones para próximos videos. Antes de despedirme,
quisiera leer lo siguiente. Cuida tus obreros valiosos purificadores de sangre, que son los riñones. Esta ponencia se ha llevado a cabo gracias al auspicio del Grupo de Estudios